La verdad, hasta ahorita tiene mejor gameplay que Avowed. Monster Hunter Wilds salió el 28 de febrero y llegó con unos números bien insanos. アルマと申します。 Más de 8 millones de copias vendidas y más de 1 millón de jugadores en línea lo sitúa por encima de Elden Ring en Steam Charts. Y esto solo puede significar una cosa: el juego debe de ser muy bueno, ¿cierto? Cazar monstruos gigantescos con armas enormes es un concepto que mantiene vivo a Monster Hunter como una franquicia de más de 20 años desde su primer lanzamiento en 2004 y que ha ayudado a perfeccionar el arte de romperle la cara a los monstruos y reunirte con tus amigos cazadores para pelear con changos, arañas, más changos, más arañas y otras criaturas raras. O al menos eso esperaba yo de una saga con más de 20 títulos. Pero si el juego es tan bueno y personalmente pienso que es divertidísimo, ¿por qué está atascado de reseñas negativas con un impresionante 46% de desaprobación en Steam? Y no estoy tratando de engañarte, muchas de estas reseñas negativas se deben a la falta de optimización gráfica que tiene el juego, ocasionando problemas a la mayoría de sus jugadores, y me incluyo en ese montón de jugadores que no tenemos una super PC con las tarjetas gráficas más potentes del mercado. Pero también hay otros problemas como la falta de tutoriales, menús excesivamente complicados y un sistema de multijugador que parece sacado del 2015. Muchos de estos problemas fueron encontrados durante la beta y como ya es costumbre con todas estas compañías desarrolladoras modernas, pues les vale madre y no las arreglaron. 状況は目処はついた。このまま何もなければ。 Aún así, Monster Hunter Wilds tiene elementos que hacen que los jugadores olviden un poco el tema de los gráficos y se enfoquen en la jugabilidad, porque al final eso es lo que buscamos: un juego divertido con contenido suficiente para salirnos de esta mugrosa realidad en la que vivimos. Antes de empezar a criticar y escupir veneno, solo quiero mencionar algo para que no se malinterprete y no empiecen a mamar con comentarios pendejos. Monster Hunter Wilds es un excelente título que definitivamente tienes que jugar. Pero que no te engañen estos youtubers que dicen que es el GOTY del 2025, porque en primer lugar, no mames, estoy grabando esto apenas en marzo y le quedan 10 meses al año para experimentar nuevos títulos. Y en segunda, el juego no está cerca de la perfección. La jugabilidad es tan buena que las fallas y los errores pueden pasar desapercibidos, pero eso no significa que no existan. Voy a empezar a hablar de las mejores partes del juego y poco a poco voy a avanzar hacia las características más oscuras y obsoletas que vienen incluidas en los 1,200 pesos mexicanos que cuesta el juego. Lo más importante y la razón principal por la que Monster Hunter Wilds es tan popular es el gameplay. Con excepción de unas cuantas horas en Monster Hunter World, Monster Hunter Wilds es el primer título de la saga al que le invierto más de 60 horas y cada una de las horas vale cada centavo. Simple y sencillamente, pero más que nada, sorprendentemente, no tengo ninguna queja sobre el gameplay. Al contrario, creo que Monster Hunter Wilds hizo un excelente trabajo mejorando la calidad de la jugabilidad. En títulos anteriores, caminar, correr y sobre todo pelear se sentía pesado y lento, lo cual tiene sentido si yo estuviera cargando una mendiga espadota más grande que mi cuerpo. Pero en Monster Hunter Wilds, aunque se sigue manteniendo el mismo estilo y la misma filosofía de cazadores pesados con armaduras gruesas y armas visualmente impresionantes, los combates se sienten fluidos e interactivos. Incluso usando un arma como la gran espada, tu cazador tiene suficiente movilidad y no se siente clunky o torpe con cada acción. La torpeza de los movimientos que tardan en lanzarse, el girar lento para caminar en otra dirección y en general la velocidad de los ataques es algo que Monster Hunter Wilds mejoró en todos los sentidos. Tu cazador se siente más responsivo y más rápido, pero al mismo tiempo sigue golpeando durísimo y se sigue sintiendo como esperarías de un cazador con 200 kilos de fierro y huesos encima. Y por si la nueva movilidad no fuera suficiente, Monster Hunter Wilds introduce muchas mecánicas completamente nuevas en la saga. Al presionar L2 o el bumper izquierdo, activas el modo de enfoque. Este modo te permite girar y apuntar tus golpes con una retícula, lo cual te da un nivel extra de movilidad para acertar golpes que normalmente fallarías. Por ejemplo, usando la Greatsword, anteriormente lanzar un golpe cargado significaba quedarse comprometido con la posición inicial del golpe. Y si el monstruo se movía, tendrías que cancelar el movimiento para reposicionar o fallar el golpe y quedar como un imbécil. Con el nuevo modo de enfoque puedes girar libremente mientras lanzas tus ataques, incluso cuando estás cargando o estás en la mitad de una animación.
Este nuevo modo hace que cazar monstruos sea mucho más fácil y que los combates sean más fluidos y menos frustrantes. Pero eso no es todo lo que puedes hacer con el modo de enfoque. Ahora podemos hacerle heridas a los monstruos, una nueva mecánica en la que después de golpear repetidamente el mismo punto de un monstruo, como la espalda, el culo, una pierna o la cabeza, expones una herida que puedes golpear para hacer más daño o puedes reventarla para recibir recompensas como colmillos, piel, garras y todo lo que ocupas para forjar tus armas y tus armaduras. Puedes ver a simple vista cómo se van formando estas heridas hasta que se abren completamente, pero es necesario que entres a modo de enfoque para que puedas ver el punto débil exacto y hacer más daño con tus golpes o activar el nuevo ataque de enfoque. Al presionar R1 mientras estás en modo de enfoque, se activa la habilidad especial de tu arma, la cual revienta por completo la herida expuesta, haciendo daño y posiblemente derribando al monstruo. Si logras conectar este ataque, ganarás invencibilidad, por lo que tienes que aprender a usar este ataque en momentos críticos del combate, como por ejemplo justo cuando te lancen un super ataque en área. Aprender a usar estas nuevas mecánicas es bastante simple, pero sobre todo es muy divertido porque cada golpe que aciertas es tan satisfactorio como el cachetadón de Eduardo Yáñez. Y ya no me falta el respeto. No te falta en ningún momento. Otras nuevas mecánicas para el combate son los ataques offset y los clashes. Algunas armas en Monster Hunter Wilds tienen la habilidad de desafiar los ataques enemigos haciendo una especie de parry la cual derriba al monstruo y lo deja abierto para un ataque subsecuente. Este ataque es conocido como offset y es parte del nuevo kit de habilidades de tu cazador. Para lanzarlo, primero tienes que identificar cuál es el ataque de tu arma que puede meter un offset y tienes que lanzarlo justo en el momento en el que te van a golpear. Fallar este ataque resultaría en el que el monstruo te parta tu madre y te saque volando. Pero acertarlo, al igual que ver a Gema forjar o que Alma te diga es una de las sensaciones más gratificantes del juego. Fuera de estas mecánicas nuevas, Monster Hunter Wilds mantiene su esencia base. Recolectar objetos en un mapa es ahora más sencillo pudiéndolo hacer a distancia con un gancho. Utilizar trampas y diferentes tipos de municiones es algo que se mantiene igual y ahora puedes cargar dos armas diferentes las cuales puedes intercambiar cuando te subes a tu pollo y presionar hacia la derecha en tu D-pad. Esto lo puedes hacer durante el combate y agrega versatilidad a tu cazador porque puedes utilizar armas con diferentes elementos sin tener que regresar al campamento a cambiar manualmente. Todas las mecánicas del juego se mantienen igual. El objetivo sigue siendo matar monstruos gigantes, recolectar sus partes, forjar mejores armas y armaduras y repetir el proceso hasta el infinito, lo cual es más divertido de lo que suena gracias a la jugabilidad. Puedes sentir el progreso de tu cazador mejorando sus armas y armaduras, puedes vestirlo con un chingo de ropita diferente, puedes estilizar al cazador y a su Michi compañero y probar hasta 14 armas diferentes, todas con movimientos y estilos de juego que se pueden adaptar a ti. En general, la jugabilidad de Monster Hunter Wilds es el punto más fuerte del juego, y aunque yo no he jugado los títulos anteriores como para mencionarte cada una de las cosas que han cambiado, sí puedo decirte que lo vas a disfrutar muchísimo porque está lleno de putazos que te hacen sentir que estás a la par del monstruo más grande que te puedes imaginar. Un monstruo te ve, se te acerca, te trata de golpear y ¡bam! Le metes un offset y lo derribas, lo montas, lo llenas de heridas y literal le metes un martillazo en el ano. No hay juego que te haga sentir tan poderoso como Monster Hunter Wilds y de eso no hay duda. Y para mejorar la experiencia, Monster Hunter Wilds tiene un sistema de personalización de personajes muy completo. Esto no es algo que a mí me llama la atención en particular, sobre todo si voy a estar viendo la espalda de mi personaje la mayor parte del juego. Pero conozco gente un poco inadaptada que puede pasarse horas en la pantalla de creación de personaje. Incluso puedes descargar plantillas de personajes que otros jugadores suben y usarlos en tu partida, y si eres de esos, por supuesto que puedes descargar mods para jugar como una mona china chichona. Hasta ahorita, todo lo que he dicho apunta a que el juego es excelente y podría terminar el video aquí, pero también tengo que hablar de las cosas malas, o al menos son cosas que a mí me parecieron excesivamente complicadas o inútiles y que varias personas concuerdan conmigo en que esto afecta la experiencia de juego. Muchas veces nos hemos quejado que cuando sale una nueva entrega en una saga, tenemos que volver a repetir todo el tutorial. A Capcom y a Monster Hunter Wilds tampoco le gusta estar repite y repite la misma mamada, y decidieron hacer todo lo contrario. No hay un solo tutorial que me indique qué tengo que hacer en el campamento, qué hace cada uno de los NPCs y por qué verga tengo tantas opciones en mis menús. Claramente este es un juego de nicho y se espera que los jugadores ya conozcan los sistemas de crafteo, de comida, de loadouts, de captura, de forja y todas esas cosas que se pueden hacer en un juego tan completo como Monster Hunter Wilds.
En las más de 60 horas que llevo jugando, me pasé toda la campaña completa utilizando solo lo básico en la forja. Si mi arma tiene más daño, venga, me la llevo. Y si no, no tengo idea de para qué me sirve y no la quiero. Afortunadamente tengo amigos que jugaron los títulos anteriores y tuve que streamearles mi pantalla para que me ayudaran a encontrar el menú correcto para mejorar las armaduras, equiparme objetos, forjar correctamente, cocinar y todas esas mecánicas que el juego da por hecho que conoces. Estoy seguro que a la fecha en la que veas este video, ya sea una semana de su salida o a un año, te vas a encontrar con al menos un menú por ahí que ni sabes lo que hace, y eso es algo de lo que los jugadores en general se han estado quejando en las reseñas negativas. Todo parece estar escondido en uno de 50 menús disponibles y navegar entre ellos es mucho más difícil que pelear con un Ratalos. Y si nunca has jugado Monster Hunter y no sabes lo que es un Ratalos, pues exactamente a eso es a lo que me refiero. Menús de munición, de objetos predeterminados, de grupo, la bolsa de objetos del pollo, menús de gremio, cambiar de equipo. Es increíble el desorden en los diferentes sistemas. En algunas opciones tienes que presionar triángulo para abrir un submenú, pero en otras tienes que presionar R3. Y si quieres más opciones tienes que presionar L3 y en otros casos tienes que presionar hacia la derecha en el D-pad. En el combate tienes que mantener L1 y ciclar con cuadro y círculo entre los diferentes objetos equipados o usar un menú radial personalizado. Y esto no es exclusivo de los menús. Hay tantos NPCs con diferentes funciones que a simple vista no tengo idea de para qué me sirve hablar con ellos. Algunos solo me intercambian objetos, pero otros me dan un montón de menús y tuve que tomarme el tiempo para investigar qué es cada uno. Y por si 50 menús diferentes fueran pocos, Monster Hunter Wilds tiene un chingo de objetos. Pociones de curación, nueces, munición, trampa, mantas, pociones para bufearte, pociones para quitar estados, raciones, plantas, bichos. Todos estos objetos tienen una función específica en el juego y no tengo ni perra idea de cuál es. Es verdaderamente no es cierto. Es súper abrumador ver la cantidad de objetos que tienes y no saber qué hacer con ellos. Me siento estúpido teniendo que preguntarle a mis compas que ya jugaron otros títulos como World y Rise qué debería de cargar en mi inventario. Entiendo que diferentes monstruos tienen diferentes elementos y que los objetos me ayudan en ciertas peleas, pero volvemos a lo mismo. Un jugador nuevo no conoce los monstruos ni los objetos. Y si combinas esto con una interfaz que parece salida de un MMO coreano, obtienes un resultado muy frustrante para una base de más de 1 millón de jugadores que al igual que yo está dispuesta a probar Monster Hunter por primera vez. Sería una lástima que por algo como esto los jugadores dejen el juego, pero es una realidad y por eso es que hay tanta reseña negativa en Steam. Pero tú no seas tan negativo, suscríbete al canal y dale like al video. Cada like me acerca más a mi meta de renunciar a mi trabajo y poderme dedicar a traerte contenido como este y otras tonterías más que hago hasta que Adrián Marcelo me descubra como a Martin Eastwood. Pasando al siguiente tema, nunca pensé que la trama de Monster Hunter Wilds estuviera tan buena hasta que la vi de cerca en HD. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de la historia. El juego te sitúa en un área llamada las Tierras Prohibidas, en donde encuentras un niño llamado Nata que sobrevivió al ataque de un monstruo que amenazaba a su pueblito. La guilda de los cazadores encuentra a Nata y despliega un equipo a las Tierras Prohibidas para ver qué es lo que está pasando e intentar rescatar a los sobrevivientes. Y esto es exactamente lo que haces. Viajas por varias zonas con ecosistemas diferentes, matas monstruos y soportas los berrinches de Nata. En general, la historia me pareció súper simple y nada tiene que ver con que Nata sea un niño negro. De verdad, no influyó absolutamente nada en mi juicio sobre la historia. Se los juro que no. Me and the voice fucking Nata. Sí, güey, pero no, a ver, Alex, eso estuvo un poco... Eso estuvo un poco... ¡Ey, yo! Les acabé el clip. Quisiera poder explicar mejor el lore del juego, pero ni siquiera la wiki tiene información extensa para mostrarles. Así de simple es la historia de Monster Hunter Wilds. Afortunadamente el gameplay compensa la falta de creatividad y la campaña es solo una pequeña parte del contenido del juego. Pero si estás buscando una buena historia, probablemente tengas que buscar en otro lugar o aventarte los 24 juegos anteriores para que entiendas los orígenes y toda la historia detrás de la franquicia. Ahora, el problema más grande de Monster Hunter Wilds ni siquiera es su historia aburrida ni sus menús abrumadores, son sus graves problemas de rendimiento. Hay un chingo de reportes de jugadores que dicen que el juego está en un estado injugable en su fecha de salida, y por lo que he notado hay quienes no tuvieron ningún problema con el juego, así que me hace pensar que toda esa gente está exagerando y quiere llamar la atención, pero 50,000 reseñas negativas en Steam hace que tenga que hablar sobre el tema.
Para muchos jugadores, jugar en 4K a 1300 FPS en una pantalla de 72 pulgadas es algo que los excita. Y cuando un juego no puede llegar a ese rendimiento, es difícil justificar el berrinche de los jugadores. Pero Monster Hunter Wilds llegó con problemas en todos los niveles de resolución. Para darte un ejemplo, yo estoy jugando con un Ryzen 7 y una tarjeta Nvidia 4060 Ti, lo cual debería ser suficiente para correr el juego al menos en un ajuste gráfico alto como lo puedo hacer con Elden Ring y otros juegos gráficamente pesados. Desgraciadamente, desde la primera cinemática del juego comencé a notar problemas con el rendimiento y la renderización. Tuve algunos crashes y uno que otro problema por ahí. La solución de Capcom para estos problemas fue bien simple: crear un post en X recordándonos que tenemos que actualizar los drivers de Nvidia. Esta medida que se le ocurrió al becario claramente no funcionó, y después de varias horas tratando de ajustar mi configuración gráfica, finalmente encontré una guía que paso a paso me ayudó a modificar mis configuraciones y así pude jugar con muy pocos problemas. Espero que para cuando veas esto, Capcom ya haya sacado alguna actualización para mejorar el rendimiento y no tengamos tantas molestias. Estos problemas gráficos son cada vez más comunes en lanzamientos nuevos y es de esperarse que pasen cosas como estas, así que ni te preocupes, eventualmente lo van a arreglar. Y la verdad no quiero estar lloriqueando por problemas gráficos que tiene el juego. Simplemente los arreglas y listo, ya puedes jugar Monster Hunter Wilds con tus amigos. Y justamente eso es lo que más odio de todo Monster Hunter Wilds: jugar con mis amigos. Los videojuegos en general han llegado a un estado en donde conectarte con amigos es una especie de necesidad, y el jugador promedio espera que la experiencia sea lo más simple y sencilla posible. Jugar con amigos es tan importante y divertido que la gente se toma el tiempo para crear mods que modifiquen la jugabilidad base del juego. Mods como Skyrim Together, que hacen que los jugadores se conecten a un mundo de fantasía y logren hazañas que en una partida normal de Skyrim no sería posible. Otros mods como Seamless Co-op de Elden Ring modifican la experiencia online para que los jugadores disfruten de un modo cooperativo que debió existir desde el principio. Habiendo dicho eso, ¿cómo vergas? A ver, no, eso no se escuchó bien. Habiendo dicho eso, ¿por qué chingados no puedo simplemente conectarme a la partida de mis amigos y explorar el mundo juntos? ¿Por qué primero tengo que entrar a una sala y esperar a que uno de mis amigos publique una misión o golpear a un monstruo y que mis amigos esperen a que salga el mensaje de "misión comenzada" para poderse unir? Y todo esto para que cuando matemos al monstruo se pierda la sesión y tengamos que volver a empezar todo el proceso. Llamarle tedioso a este sistema sería una atenuación del problema. Es molesto tener que repetir una y otra vez el mismo proceso durante una sesión de más de 3 horas con tus compas. El sistema de multijugador de Monster Hunter Wilds es similar al de Elden Ring, en donde tienes que usar los dedos para llamar a un amigo y solo pueden ayudarte en una zona específica hasta que mates a un boss. No sé ustedes, pero a mí me da hueva tener que hacer esto cada vez que quiero hacer una misión. Y otro problema con el que me topé es la falta de información sobre las misiones secundarias y la horrible complejidad para aceptarlas o entregarlas. Déjame te explico a qué me refiero. Para tomar una misión secundaria, primero tienes que ir al mapa en donde se encuentra dicha misión. Puedes darte cuenta de en dónde hay misiones secundarias porque aparecerá este icono amarillo sobre la región. Algunas veces podrás ver la misión en la lista del lado derecho, pero a veces la misión no aparecerá en la lista. Una vez que llegas al campamento, tienes que buscar el icono en el mapa, pero el mapa se ve así. Entonces ahora tienes que jugar a buscar al pendejo de Waldo por todo el mapa para saber a dónde tienes que ir. Una vez que encuentras al NPC que estás buscando y aceptas la misión, puedes cumplirla o puedes dedicarte a hacer cualquier otra cosa y dejar la misión pendiente. Pero supongamos que la cumples y ahora tienes que regresar a entregarla. Y aquí es donde todo se va a la mierda. Debo confesar que no puse el 100% de atención al juego como para aprenderme el nombre de cada uno de los NPCs. Así que cuando mi siguiente objetivo es buscar a un NPC para entregarle la misión que acabo de completar, no tengo ni puta idea de dónde está este NPC ni dónde encontrarlo. Y para poder completar la misión, tuve que seguir los pasos anteriores. Busqué en el mapa la zona en donde debo entregar la misión, y para mi sorpresa, la misión no está en ninguna de las áreas del juego. Así que tuve que visitar de una en una cada área para buscar como puñetas el icono de la misión, el cual tampoco podía encontrar. Y para este punto ya me comencé a desesperar. Le pregunté a uno de mis amigos dónde buscarlo y me dijo que ese NPC está en la zona desértica. Así que fui para allá y me la pasé busque y busque el NPC y no pude encontrarlo. Fue hasta tiempo después que mágicamente vi un icono amarillo parpadear en el minimapa y finalmente, 20 minutos después, apareció el hijo de su puta madre en el campamento y pude entregarle la misión. Esta ha sido una de las experiencias más frustrantes que he tenido en todo Monster Hunter Wilds. La falta de información tanto en objetos, NPCs, sistemas, menús y conectividad puede ser desesperante para mucha gente.
Honestamente no creo que esto vaya a arreglarse pronto y de hecho no creo que lo quieran arreglar, lo cual es un poco triste porque opaca completamente la experiencia de juego. Todos estos sucesos negativos probablemente no le pasen a todos los jugadores, pero aún así el hecho de que existan problemas como estos daña la imagen pública del juego. Pero como dije al principio, toda esta parte negativa es arrasada por la excelente jugabilidad de Monster Hunter Wilds, lo que hace que navegar por menús extenuantes y tener uno que otro frame drop de vez en cuando sea una molestia mínima comparado con dejársela caer en la cara a los monstruos. Todo esto que te acabo de contar ha sido mi experiencia con Monster Hunter Wilds hasta ahora, pero realmente me interesa saber qué es lo que piensas. ¿Te está gustando el juego hasta ahora? Tal vez tú fuiste uno de los suertudos que no tuvo ningún problema con el juego, o tuviste algún problema diferente al mío. Déjame tu respuesta en los comentarios y después de esto pásate por el canal para ver más videos de Monster Hunter, como esta guía que te dejo aquí. Y gracias por ver el video, nos vemos en el que sigue.